Señor, te damos gracias por el tiempo que nos permites estudiar tu palabra y te rogamos por favor que nos guíes a través de Lucas capítulo 23 en Jesús frente a este rey Herodes, ¿no? ¿Cómo es el corazón de este hombre y qué va a pasar, Señor, en esta historia, en esta breve historia que narraremos el día de hoy para rescatar una pregunta final para nosotros? Guíanos pues en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, queridos hermanos, vamos a entrar pues en los tiempos de la lectura del día de hoy y el repaso lo vamos a hacer justamente con el texto, porque es importante siempre el contexto. No olviden, un texto fuera de contexto es un pretexto para que digas lo que quieras. Siempre que leas algo, léelo en su contexto. La Biblia sobre todo, pero también todo documento. No lo saques del contexto. Siempre que te digan algo, déjame leer todo el capítulo. Tienes derecho, hermano, tienes derecho. Así que por ahora todavía hay derechos, así que... vamos a exigirlos para que no nos vendan gato por liebre. En el contexto de la Biblia es importantísimo que el texto te arroje la información. No es lo que yo quiero que diga el texto. No, es lo que el texto dice. Y eso significa que el contexto, es decir, lo que está antes y después, la narración completa, es importantísimo. De allí que nosotros siempre andamos repasando antes de entrar a los temas de hoy. Y el repaso de hoy es un poquito largo, así que vamos a entrar en tema de una vez. Correcto, vamos a entrar en el contexto del acontecimiento. Ya sabemos pues que Jesús estaba en el huerto orando y vino una turba para tomar al maestro y el que dirigía la turba era un personaje. Era aquel incluso que llevaba la bolsa económica del ministerio de Jesús. ¿No? Dice que habían la esposa de personas importantes en la ciudad, daban ofrendas económicas para el sustento de Jesús y sus apóstoles. Así que Jesús no caminaba solo ahí a ver qué caía de algún árbol, sino que él estaba confiado que el Padre lo iba a sustentar a través pues de las finanzas de ciertas hermanas o amistades que creían en él y de esa manera aportaban. Y Dios bendeciría pues sus vidas, sus familias, sus casas, sus negocios, sus trabajos. Y ese es el tema de Dios con la persona, cómo es que Dios se comporta. Así que encontramos que este hombre viene trayendo la turba porque... que concluimos que Judas dijo al final, miren, ¿saben qué cosa? A mí esto de Jesús, que es el Mesías, que ha prometido, que va a reinar, pero al final yo no veo nada tácito, yo no veo nada concluyente. Aquí Jesús parece que tiene un sueño, ¿no? Utópico. Y pues entonces yo voy a sacar provecho, ¿no? Si Jesús no hace nada, entonces pues yo voy a sacar provecho. Y él está hablando de muerte, él está hablando de que se va, que nos va a dejar. Entonces toca la puerta pues de los principales líderes religiosos judíos y yo me ofrezco para venderlo. Traición, ¿no? Al máximo. Es como para un título de película. Traición al máximo. Y Judas pues sabemos que lo va a vender por 30 monedas de plata, que es el mismo valor del precio de la compra de un esclavo. Aquí encontramos pues que ya él resuelto, ¿no? Ya totalmente resuelto, viene delante de Jesús y lo besa para entregar al maestro. Nosotros encontramos todo ese texto bastante triste, ¿no? Y aún así, la respuesta de Jesús, con un beso, entregas al Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre es el Mesías, y dice, con un beso entregas al Mesías, con un saludo tan cercano, un saludo que no se le da así nomás a cualquiera. Tú llegas a entregar al Hijo del Hombre. Es decir, no hubo reproche, no hubo crítica, no hubo rigor, no hubo palabra de desprecio, sino amor incluso hasta ese momento. Yo creo que esas palabras marcaron a Judas en su vida. La turba, ahí suceden varios acontecimientos, ¿verdad? En el huerto, y la espada, y Malco, y todos esos temas que vimos. Finalmente, pues Jesús es llevado ante la casa del sumo sacerdote para esperar la mañana, ¿verdad? Y en ese interín que esperaban la mañana para el juicio, ellos lo llevan pues de la casa de Anás y a la casa de Caifás, y que eran todo un mismo módulo de casas, y en el medio un patio. Así que muchos esperaban en el patio, y entre ellos estaba Pedro, y también creemos que estaba Juan. Pero Pedro era el más visible, estaba sentado en el medio con todos los demás, calentándose porque hacía frío, como hoy día acá en Lima está haciendo frío, estamos 16 grados centígrados más o menos, ¿no? 15, 16 grados centígrados. En Lima es frío porque es húmedo, digamos a 98% de humedad, así que el frío cala los huesos, uno siente el frío, por más que se abriga, siente la helada, ¿no? En el cuerpo. Bueno, no es lo mismo que la sierra, ¿no? En la montaña es un frío rico, te abrigas y sientes el friecito, pero te calientas y bueno.
regresemos. Me fui. Pedro está sentado y con frío, calentándose pues, y entonces le dicen, tú estabas con el maestro 3 veces, y él termina negándolo, y vemos que la forma en que lo niega es cada vez más intensa, ¿no? La primera vez como que no, la segunda no, te lo juro, y la segunda es no, te lo juro, y encima comienza a maldecir. Es un poco el proceso en el que él hace esto, y ¿qué pasa? Un animalito hace su canto. Ya ustedes saben quién es, ¿verdad? ¿Quién es el que hace el canto en la mañana? Obvio, sí, ahí tenemos las respuestas. El gallo canta. Y Jesús es sacado de la casa de uno de los sacerdotes, creo que es Anás, a la casa de Caifás. Una de estas dos que ahorita no lo tengo claro. Y cuando sale justo canta el gallo. Y Pedro voltea, mira al maestro y el maestro lo queda mirando. Dice que lo ve de lejos nada más. Yo creo que esa mirada de Jesús fue penetrante, ¿no? En el primer caso con Judas, que fue escalofriante, ¿verdad? Esas palabras tiernas a pesar de la traición. Y aquí Pedro también traicionando al maestro. Después de una profecía, encontramos también que Jesús solo lo queda mirando. No levantó la mano, no dijo, ya ves, yo te lo dije, eres un traidor. No, Jesús simplemente lo miró. Y Pedro recordó, dice que salió y lloró amargamente, ¿verdad? Entonces, pues, en este tiempo que sucede ya la mañana temprano, apenas amanece, ¡pum!, sacan a Jesús y se lo llevan al concilio. Estamos hablando pues del consejo judío, los 70 ancianos. Pero creemos también que no estaban los 70. Habían llamado a la mayoría por si había votación, qué sé yo, y poder tomar decisiones. Acá estuvo la mayoría y todos decidimos que sí, ¿no? Para que podamos llegar a unas conclusiones con él. Eso fue al final ya casi del capítulo 22 de Lucas. Y Jesús pues comienza a entrar en este tema con ellos, un tema tremendo. Y la pregunta que le hacen al final en el verso 71 era si él era el Hijo del Hombre. Porque él dijo, él es el Hijo del Hombre. Entonces ellos dicen, eres tú el Hijo de Dios, ¿verdad? Y Jesús comienza a responderles. Y en el verso 71 dice, entonces ellos dijeron, ¿qué más testimonio necesitamos? Porque nosotros mismos lo hemos oído de su propia boca. O sea, nosotros, el consejo judío, que tenemos decisión, ¿no?, poder de decisión, hemos escuchado lo que él ha dicho. ¿Cuál es la secuencia aquí? ¿Qué está pasando aquí? Lo que estamos encontrando aquí es que el concilio pregunta, ¿eres el Mesías? Y Jesús los acusa de conspiradores, ¿verdad? Luego, Jesús declara, yo soy el Hijo del Hombre. Y el concilio se sorprende. Entonces, a continuación, el concilio entiende que Jesús dice, soy Hijo de Dios. Así que al decir Jesús que es Hijo de Dios, afirma ser el Mesías, afirma ser el Hijo del Hombre y afirma ser el Hijo de Dios. Cuando estudiamos esto, concluimos que el concilio concluía que él se estaba considerando Dios mismo, ¿no? Para lo cual significaría, no otra cosa, sino que blasfemia. Ellos estaban diciendo es blasfemia. Con este argumento en ciernes es pues que ellos lo llevan ya directamente a la casa de Pilato. Ahí están con Pilato. Lo llevan delante de Pilato. ¿Y cuál es el argumento que ellos tienen con Pilato? Blasfemia. Pero a Pilato le interesaba muy poco que ellos lo acusen de blasfemia. Pues total es su Dios. Roma tenía montones de dioses, así que le importaba muy poco que los judíos tengan 1, 2 o 10 dioses o que cambien de libro. No era un problema para Pilato, así que ellos tienen que crearle un argumento político lógico para envenenar a Pilato y hacer que Pilato sea la mano que asesine a este hombre, ¿verdad? A este hombre Jesús, y ellos serían pues los asesinos intelectuales, ¿no? Los asesinos intelectuales en el caso de Jesucristo. En el versículo 1 del capítulo 23, y lo vamos a leer ya un poco rápido porque esto ya lo hemos leído, estudiado, dice que la muchedumbre, el Sanedrín, ¿no? La muchedumbre, o sea, el grupo de ancianos. Levantándose entonces toda la muchedumbre de ellos, llevaron a Jesús ¿a dónde? A Pilato, se lo llevaron al romano. Y ahí lo difaman y comenzaron a acusarle diciendo 3 cosas. A este hemos hallado que pervierte a la nación. Primer punto, no te olvides, pervierte a la nación. 2, prohíbe dar tributo al César. Y 3, diciendo que él mismo es el Cristo, un rey. Y la pregunta que nos hicimos fue, ¿y el Mesías? Que era por lo cual se rajaron las vestiduras y gritaron, y blasfemia, merece muerte. Ellos no llevaron el argumento de blasfemia tipificado en que Jesús era el Hijo de Dios, sino que llevaron los argumentos que eran
una campanita, un campanazo, ¿no?, al oído de Pilato. ¿Qué cosa era? Si él se hace rey, entonces él va a querer tomar el trono de César. Ajá, cambiaron el argumento para que Pilato tome acciones. Veremos al final de esta parte con Pilato que la primera, que es pervierte a la nación, es la que ellos van a tomar para refrendar su idea. ¿De acuerdo? Ahora, nosotros vimos esto en un cuadro. A Jesús lo difamaron de 3 cosas básicamente. La primera que la difamaron era una social. La segunda sería política y la tercera sería la religiosa. ¿Verdad? Jesús es un agitador, un sedicioso y se llama ser rey de los judíos. Ahí están las palabras: pervierte a la nación, prohíbe dar tributo y dice que es el Cristo con derecho a ser rey, ¿no?, incluso sobre César. Ahí, eso debería haber llamado la atención a Pilatos, ¿no? Social, político y religioso, ¿no? Bajo esta premisa es que Pilato va a interrogar a Jesús. Y cuando interroga a Jesús, él va a hacer la siguiente pregunta. Entonces, Pilato le pregunta: ¿eres tú rey de los judíos? Y respondiéndole él le dice: tú lo dices. La pregunta de Pilato, concluimos en el contexto que hemos venido leyendo, es que Pilato viene viendo a esta turba, a este grupo de judíos, trayendo en vilo pues a un hombre que se llama a sí mismo rey, ¿no? Golpeado, magullado, avergonzado, de repente con algo de sangre por aquí. Ellos mismos no lo reconocen como rey. O sea, los líderes, no es cualquier grupo judío, son los líderes. Bendiciones, Teren Feijo, saludando a la iglesia desde acá, desde España, ¿no? Bendiciones. Entonces, el rey de los judíos era una más que pregunta de investigación, ¿eres tú el rey? A ver, cuéntame, yo quiero conocer a este rey. No. La pregunta es: ¿acaso eres tú un rey? Esa es la idea de la pregunta. Está un poco con mofa, ¿no?, en los dientes. ¿Eres tú un rey? O sea, con esa facha, con esa pinta, y además a empujones casi arrastras con estos judíos. Yo dudo mucho que tú seas un rey, ¿no? Pero Jesús lo único que le responde a este hombre, ojo que este hombre no es hebreo. Este hombre no conoce las leyes judías, no conoce las profecías, no conoce para nada el concepto que viene trayendo la palabra de Dios con relación a él. Así que simplemente responde y dice: tú lo dices, es lo que tú dices. Ahora, inmediatamente después, Pilatos concluye diciendo a los principales sacerdotes y a las personas que estaban ahí, porque ya no solamente eran los principales de la sinagoga, perdón, del concilio, ¿no? Dijo: ningún delito hallo en este hombre, no encuentro nada absolutamente. Así que la última difamación tiene que ver con la primera. Ellos dijeron: alborota al pueblo, o sea, otra vez un tema social, es un agitador, un alborotador en contra del rey, ¿no?, en contra del rey. Es interesante porque ellos van a mencionar la palabra Galilea, ¿no? Con esto ellos dicen: con esto coronamos ya nuestra difamación. Con esto Pilatos no va a tener nada que decirnos, más bien va a tener que tomar cartas en el asunto en una. Alborota al pueblo enseñando por toda la nación, por toda Judea, comenzando desde ¿dónde? Acá está, Galilea, ¿no?, hasta aquí, Jerusalén, de norte a sur. ¿Por qué? Porque las mayores sediciones que hubieron, ¿no?, se han estado gestando, las mayores rebeliones que se han dado desde Galilea. Y Jesús tenía su centro de operaciones justamente en Galilea. Así que esto debería haber puesto los oídos de punta en Pilato. Dice: ¿de dónde? ¿De dónde nacen los sediciosos? No, pues este debe ser uno de ellos entonces. Con este argumento, los líderes judíos hubieran terminado diciendo: ya, con esto la coronamos y Pilato no tiene salida. Él tiene que tomar una decisión. La decisión, pues, de poder ajusticiar ya a este hombre que nosotros creemos que no es el Mesías. Ojo, que esto va a ser un revés para ellos, porque Pilato va a sorprenderse y va a tomar la palabra Galilea y se va a acordar de algo. Aquí estamos ya entrando nosotros al estudio del día de hoy, cuando encontramos a Jesús que es enviado ante Herodes. ¿Por qué? Veamos pues el versículo 6, ¿no? Dice: entonces Pilato, oyendo decir Galilea, ¿qué Galilea?, preguntó si el hombre era Galileo. Efectivamente,
Versículo 7. Y al saber que era de la jurisdicción de Herodes, lo remitió a Herodes, que en aquellos días también estaba en Jerusalén. Acá hay varios detalles. El primer detalle que encontramos acá es que él define y dice, si este hombre pertenece a Galilea y acá en Jerusalén se encuentra el que es responsable de Galilea, entonces llévenlo con el responsable. Esto no era del todo cierto, no era del todo cierto, porque la ley romana pues daba mucha información de esto, era muy práctica. Decía algo como, si la persona ha cometido un crimen, que sea juzgado donde lo cometió. Pero también había la oportunidad de decir, si esa persona puede ser llevada donde nació, que lo juzguen allí, porque ahí le deben conocer más crímenes. Ok, así que lo que realmente está haciendo Pilato, ¿qué cosa es? Yo me quiero sacar este fastidio de estos judíos. Yo no creo que Jesús sea un rey. Yo no creo que sea un Mesías, como ellos lo mencionan. Para mí me es indiferente y más bien me es una carga. Entonces, si acá está Herodes, acá está lo segundo que les quiero comentar. Si acá está Herodes, yo le paso, pues, como decimos acá en Sudamérica, ¿no? De taquito, ¿no? De taquito se la paso al rey para que el rey lo solucione. Acá está Herodes, que él maneje el asunto y yo simplemente me limpio. Yo creo que incluso aquí había hasta algo de malignidad de parte de Pilato. ¿Por qué? Porque Herodes iba a ser quien supuestamente llevaría toda la carga porque ellos querían que lo crucifiquen. Imagínate toda esta responsabilidad, ¿no? En realidad para ellos era una decisión, pero era una responsabilidad, no dejaba de serlo. Y decían, ok, que se las arregle Herodes. Y él de repente sacaba una sonrisita, ¿no? Ya, sí, porque que se las arregle él, pues, ¿no? Yo me las limpio. Yo no voy a llevar esa carga. No quiero llevar esa responsabilidad. Este rey que se las maneje como él quiera, como él pueda. De esta manera, él diría, cuando le llegue a Herodes, Herodes dirá, pero ¿por qué me lo mandaron acá? ¿Yo qué tengo que ver con este hombre? Si ya estaba con Pilato y Pilato de alejo es, ya ves. Es que al final encontraremos que entre Pilato y Herodes había un pleito. Así que yo creo que acá también había un poco de saña, ¿no? Yo le envío a este señor acá para ver qué hace, pues. A ver que se las arregle él, ¿no? Aquí encontramos este segundo punto. Primero era que él no quería la responsabilidad. Segundo, que se la pasa Pilato de taquito, ¿no? Para que a ver si se burlaba de Herodes también en este tema. Y lo tercero es que ¿qué hacía Herodes allí en Jerusalén? Y otra vez remitimos esta frase que hemos hablado en el tema anterior, es que era la fiesta de la Pascua. Era una fiesta importantísima, era una fiesta solemne, una fiesta necesaria para todo aquel judío que vivía lejos o cerca. Tenía que asistir, no se la podía perder. Así que era el momento en que podía haber cualquier disturbio, cualquier movimiento podía ser una chispa de rebelión. Así que los líderes principales de las zonas también iban, y si no estaban dentro de la ciudad, se iban a sus palacios o cerca a algún huerto y estaban allí en sus casas de campo, qué sé yo, esperando, viendo, teniendo todo el contacto directo, porque si pasaba algo, ellos eran los responsables, y mientras venían de sus lugares ya era tarde. Así que aquí encontramos el motivo por el cual creemos que se encontraba Pilatos y Herodes en Jerusalén. No era una coincidencia. Todo bifurcó a este punto. Todo estaba planeado de parte del cielo para que se dé. Nada quedó a oscuras. Todo el mundo se enteró de lo que estaba sucediendo en este juicio. Es más, ¿no? Cuando Jesús se le presenta a los que iban a Emaús, se les hace el comentario. ¿Qué eres tú, el único que no sabe lo que ha pasado en Jerusalén? Fue lo que le dijeron los discípulos de Jesús camino a Emaús, ¿no? Cuando no habían resuelto que era él, ¿no? Le contaron lo que pasó y dije, ¿cómo es posible que seas el único que no sabe lo que ha sucedido? O sea, esto fue a vista y voz de todo el mundo. Verso 8. Herodes va a recibir a Jesús, pero no va a ver en él al Mesías. Miren lo que dice el verso 8. Herodes, viendo a Jesús, se alegró mucho, porque hacía tiempo que deseaba verle, porque había oído muchas cosas acerca de él y esperaba verle hacer alguna señal. Bueno, esto es interesante.
Herodes. ¿Quién es este Herodes? Porque tú has escuchado Herodes, el Herodes que mató a los niños, ¿recuerdas? El Herodes que mató a los niños, el Herodes malo, el Herodes que mató a sus propios hijos porque pensaba que le iban a quitar el trono, el Herodes pues que mataba a sus esposas, este Herodes un poco enfermo, ¿no? ¿Es este Herodes acaso? No, no es el mismo Herodes. Herodes tuvo varios hijos. Y Herodes más o menos muere entre el 4 y 6 después de Cristo, si no me equivoco. Y entonces Herodes, quien gobernaba todo ese territorio, termina cediendo el territorio a dos de sus hijos. Este es uno de los Herodes. Y el otro es Felipe. Ok, y es interesante porque se causa un problema tremendo. Este Herodes estaba casado con una princesa y a la hora de ver a su cuñada Herodías, dice que se queda enamorado de su cuñada, la que estaba casada con Felipe. Entonces abandona su primer compromiso para tener un adulterio visible con su cuñada. Tomó a su cuñada por mujer. Imagínate cómo estaba Felipe, ¿no? Uf, eso era terrible, ¿no? Entonces, y esto ocasionó casi una guerra. Una guerra entre estos, y si no era que César venía y paraba el tema, hubiera sido la catástrofe ahí, ¿no? Obviamente hasta el año 70 después de Cristo no iba a ser la destrucción de Jerusalén profetizada por Jesús. Pero aquí encontramos este Herodes, que tenía pues a su cuñada por mujer, y es Juan el Bautista que lo acusa de ser inmoral. Y es este Herodes el que finalmente hace danzar pues a la hija de Herodías, y parece que el hombre estaba pues seducido por ella de alguna manera. Este hombre estaba mal de la cabecita, ¿no? Y dice, pídeme lo que quieras, ¿no? La mitad del reino te daré. Y cuando lo complace, ¿qué cosa es lo que ella hace? La niña va donde la mamá y dice, ¿qué le pido? Y le dice, pide la cabeza de Juan el Bautista. Y finalmente lo que hace Herodes es le corta la cabeza. Cuando Jesús aparece en el escenario de Jerusalén, aparece en Galilea, aparece predicando y teniendo más gente que Juan el Bautista, él cree que es Juan el Bautista que ha resucitado, ¿verdad? Y que está en contra de él otra vez. Así que él escucha de Jesús. Pero es curioso que a diferencia de Pilato, que era un romano y que no le interesaban las profecías judías, Herodes, ¿verdad? Hijo de Herodes el Grande, sí le interesaban las profecías porque él no era directamente descendiente de Jacob, ¿no? O descendiente de las 12 tribus de Israel, pero sí tenía él mucho acercamiento a la nación de Israel, ¿no? Ustedes recuerdan a Jacob y Esaú, ¿verdad? Se cree pues que Herodes el Grande era descendiente de Esaú y no de Jacob. De Jacob nacen las 12 tribus de Israel y de ahí nace pues toda la nación. Así que él era como un primo, pero era del barrio, era de la zona, ¿no? Pero es por eso que nadie lo recibía a Herodes el Grande como rey. ¿Por qué? Porque él no merecía el trono. Es más, ese trono que está allí era del descendiente de David. Y él no calificaba para nada. Este era un rey vasallo, un rey colocado por Roma. Es más, los hijos de Herodes el Grande, ¿no? Herodes Antipas y Felipe, habían crecido en Roma. O sea, ellos tenían toda la educación romana. Cuando muere el padre, ellos heredan parte del reino, se vuelven tetrarcas, ¿no? Partes de las zonas. Este Herodes, que había escuchado de Jesús, que ya había entendido acerca de él, ya tenemos el contexto, ¿verdad? Qué importante es el contexto, ¿no? Es muy importante. Aquí entendemos a este Herodes, que había escuchado de Juan el Bautista, muerto él, cree que es la resurrección de él, y había escuchado que hacía milagros, que hacía obras maravillosas, que caminaba sobre el agua, que levantó a Lázaro entre los muertos. Entonces, Herodes estaba como impresionado. Decía, me llegó la trivia, ¿no? O sea, tengo acá con qué divertirme. O sea, ¿quién mejor que él? La pregunta es, ¿por qué Herodes, este Herodes que está acá, no visitó a Jesús cuando estaba pues en Galilea? ¿Por qué lo viene a conocer acá en Jerusalén? Han pasado 3 años de ministerio, 3 años visibles de Jesús, y Herodes nunca se acercó a Jesucristo. Podemos concluir entonces que este Herodes realmente no creía que Jesús era el Mesías. No le interesaba, ni siquiera estaba preocupado por eso. Era tan poca su preocupación que no se sentía intimidado para que le quiten el trono, como hubiera sido su padre, ¿no? Su padre, por mandarlo matar a Jesús, fue que mató a todos los niños ahí donde había nacido en Belén. Este hombre realmente veía en Jesús solo un milagrero. No estaba reconociendo a Jesucristo como el Hijo de Dios, a pesar de que estaba tan ligado a la cultura judía.
Este Herodes tenía un corazón totalmente apartado y pervertido. Este Herodes había caminado en las tinieblas, pero la luz que estaba frente a él ni siquiera movía un ápice de sus pecados. No le decía nada. Qué terrible sería que los seres humanos tengamos un corazón como el de Herodes, ¿no? Este Herodes, que le hablamos del Señor con amor, con misericordia, con compasión, con claridad, que les explicamos, pero les entra por un oído y les sale por el otro y dice, a ver, hazme un milagrito. Si tu Dios existiera, pues haría algo con toda la pobreza que existe. Le estamos hablando de la resurrección de los muertos, de la vida eterna, le hablamos del perdón de pecados y dicen, pero si Dios fuera bueno, entonces Dios haría pues que ya no haya tanta maldad en el mundo. Es decir, están cegados totalmente, no, ni siquiera están viendo su pecado, que ya es terrible ante la comunidad, ¿no? Porque, no, yo tengo pecados ocultos, no le hago daño a nadie, es mi pecado conmigo. No, mentira, hermano. Tu pecado afecta a todos. Tu pecado afecta a tu familia, tu pecado afecta a tu comunidad. Definitivamente sí. Y suma todos los pequeños pecados de los 100.000 millones de personas de la Tierra, y eso afecta el mundo entero. El planeta se está consumiendo por el pecado del hombre. No le podemos echar la culpa a Dios por eso. Es nuestra responsabilidad. Dios nos ha dado la responsabilidad de cuidar, de amar este planeta, de administrarlo para que Él reine a través de nosotros en la Tierra, como hemos hablado de los principios del reino. ¿Y nosotros qué hemos hecho? Lo hemos llenado de llantas viejas en los mares, basura por todos lados, estamos pues atentando a la comunidad, hacemos guerra, las pasiones nos obligan a vivir de una manera totalmente abstraída para el egoísmo total, el complacernos nosotros mismos. El centro de nuestra vida somos nosotros egoístamente hablando, y tú me vienes a hablar acá de que Dios tiene la culpa de algo, cuando tú y yo somos los responsables de todo lo que nos está pasando. Y Dios más bien ha hecho un puente para que tú regreses a Dios. Dios ha puesto un nuevo camino, una nueva oportunidad para que tú no te pierdas dentro de este mar vorágine de maldad que nos arrastra, ¿no? Como un huaico, le decimos acá en Lima, es un desvanecimiento de agua con tierra que se convierten en barro y piedras, un huaico, ¿no? Acá en el centro de Lima, en Guarochirí, Chosica, Santa Eulalia, y es desastroso, ¿no? Se derrumba casas, mata animales, sella los ríos, es espantoso. Y así, este mundo nos arrastra y nos dejamos arrastrar y le echamos la culpa a alguien más. Y nunca somos capaces de reconocer nuestro propio pecado, nuestra propia maldad. Herodes estaba tan envanecido en su lujo, en su vanagloria, en su glamour, que Jesús lo redujo simplemente a un milagrero. Eso era lo que veía delante de él, y lo que quería era un espectáculo. Como muchos, ¿no? Incluso nosotros mismos hemos dicho, pues, si eres real, a ver, pues, que Dios te responda ahora, ¿no? Si Dios es verdad, a ver, pues, que te responda ahora, que te haga un milagro ahora, ¿no? O sea, exigimos estas cosas. Herodes, viendo a Jesús, leo de nuevo, se alegró mucho porque hacía tiempo que deseaba verle. Ah, ¿pero por qué deseaba verle? Porque había oído muchas cosas acerca de él y esperaba ¿qué? Esperaba verle que haga alguna señal. Hazme un milagrito, pues, Jesús, hazme un milagrito. A ver, yo quiero, yo te aplaudo, vamos, una. Pero que Jesús, ¿qué hizo? Mira, a diferencia de Pilato, que le respondió, ¿verdad? Aquí Jesús no responde nada. Porque este hombre que quiere agradar a la comunidad judía para gobernarla, debería saber las profecías, la ley de Dios, debería reconocer en Jesús algo, por lo menos. Yo creo que si un hombre, incluso mucho más necesitado que Herodes, le hubiera pedido a Jesús, sáname, Jesús lo hubiera hecho. Y no por demostrarle alguna evidencia de su mesianismo, sino porque lo necesitaba. Ahí está. Esa misma noche anterior había hecho su último milagro. ¿A quién? Aquel que venía contra él, a Malco, quien Pedro le cortó la oreja de un solo tajo. Y fue y lo sanó. Ahí está. Jesús no estaba tratando de demostrar con milagros. Así que los cristianos en realidad no tenemos que demostrar nada, hermano, ¿no? O sea, nosotros no tenemos que estar haciendo milagros por aquí, por allá, todo el mundo. No es nuestro deber, ¿verdad? Tenemos que orar por los enfermos, sí. Tenemos que ayudar al necesitado, al menesteroso, sí, claro que sí. El Señor se glorificará en eso y Él verá cómo lo hace. Pero yo no debo estar esperando aplausos, ni tampoco debería estar esperando reconocimientos, porque yo lo que hago lo hago porque Dios me pide que lo haga. Y lo debería hacer con bastante calidez y amor y resignación de que es la voluntad de Dios. A veces, a pesar de tu propia escasez, ayudar a los demás. Eso es lo que deberíamos mantener como una vida cristiana. Eso es evidente,
¿verdad? Pero yo no tengo que estar diciendo al mundo, miren, mírenme, miren que soy cristiano, miren lo que voy a hacer, voy a orar ahora, por favor, tómenme foto. Ah, que estoy orando por tal persona. No, hermano. Y lo que estaba pidiendo Herodes era esto. Así que Jesús simplemente dijo, yo no he venido para esto. Es más, mi fin es la cruz. Para eso he venido. Mi fin es llegar a la cruz misma. Y Herodes, tú estás aquí solamente como un rey vasallo. Al final, tú no estarías acá si mi padre no lo hubiera permitido. Eso ya seguramente estaba en la mente de Jesús, ¿no? Verso 9 dice, y le hacía muchas preguntas, pero él nada le respondió, absolutamente nada. O sea, Jesús se quedó callado, ¿no? Pilato, tú estás en nada, no sabes ni lo que estás pidiendo. Por otro lado, ¿ok? Los judíos que habían ido estaban imponiéndose. Seguramente que las injurias que ya habían amenazado ahora se desbordan. Ya no solamente es lo que le habían dicho a Pilato, sino que también todas las locuras que ellos habían inventado en contra de lo que serían blasfemias, injurias religiosas, ¿no? Él dice esto, él dice lo otro, él dice acá, y Herodes seguro se rasca la cabeza, esto me tiene harto, ¿no? Me tiene cansado. Y estaban los principales sacerdotes, dice el verso 10, y los escribas, acusándole, pero añaden con gran violencia. Es decir, ellos no estaban dispuestos a parar. Ellos iban con todo. Tienes que, casi exigencia a este rey. Imagínense, a un rey no hay tienes que. Esto es tremendo. Esto es como un escándalo que está pasando alrededor de Herodes. Ahora lo que va a decir a continuación es tremendo, porque él dice, este señor que yo pensé que me iba a traer cierta alegría, que me iba a hacer un espectáculo acá, algo que me alegre el día, que yo diga, wow, mire, he tenido a Jesús conmigo, no he hecho nada, no me responde nada, creo que es mudo, ¿no? Entonces simplemente voy a hacer tres cosas con él. Miren lo que dice el verso 11. Entonces Herodes, él, ¿al lado de quién? De sus soldados, o sea que no fue solo, sus soldados. Obviamente con la venia del rey ellos van a aprender a menospreciar a Jesús y hacerle lo que les dé la gana, que esto lo va a llevar hasta el final, ¿no? Hizo lo primero. 1, lo menospreció. 2, se burló de él, o sea, y escarneció. Se comenzó a burlar de él. Y luego, ¿cómo se burló de él? ¿Tú te crees rey? Ah, ok, entonces te pongo un manto, una ropa espléndida. Lo vistió como un rey. Muchos creen pues que para vestirlo como un rey le puso un manto de color púrpura. ¿Por qué? Porque era la vestimenta de los reyes. Esto ya queda pues al argumento de cada uno de nosotros, ¿no? Puede haberlo vestido con una ropa espléndida nada más y que se veía como un rey, o vestirlo de púrpura y era como un rey. Ok, con todo esto que le estaba pasando a Jesús, Jesús ahora es rechazado por Pilato porque lo tercero que hace, por Herodes, porque lo tercero que hace Herodes es enviarlo de vuelta a Pilato. Es curioso lo que está pasando acá. Me lo mandaste. Ah, ok, muy bien, yo te lo envío de vuelta. Y acá están como jugando pelota, ¿no? Dos amigos que estaban peleados, de pronto se encuentran con una pelota en el medio y comienzan a pasársela y se ponen a jugar y se olvidan de sus maldades porque tienen algo en común. Están haciendo daño en común, en este caso, ¿no? Así que lo primero que hace es menospreciar, lo segundo que hace es burlarse de él, ¿no? ¿Tú te crees rey? Ahí está. Y tercero lo que hace es despreciarlo, porque lo devuelve ante Pilato. No toma decisión sobre él, dice, no, ya me cansé, esto no es para mí. Y tengamos cuidado, queridos amigos y hermanos que nos escuchan. Nosotros, que la mayoría que nos escuchan, creo yo, que están en línea y seguramente nos escucharán después, creemos en Jesucristo, podríamos de alguna manera menospreciar al Señor. Si nosotros hemos decidido seguir a Jesús, podríamos de alguna manera burlarnos del Señor, no dejar que Dios se glorifique y nosotros tomar cierta postura delante del Señor. O tal vez querer justificar a Dios por algo que entre comillas no hizo, ¿no? Y se burlan del Señor y nosotros no decimos nada, nos burlamos con ellos de Dios. Y tercero, podríamos estar rechazando a Jesús, menospreciándolo y haciéndolo regresar a otro lado. Nosotros tenemos que tener cuidado en nuestra vida espiritual de no menospreciar, de no burlarnos y de no rechazar a Jesús. Nuestra vida ahora pertenece al Señor y tú y yo somos llamados a vivir para Dios, ya no más lejos de Él. Querido hermano y amigo, no seamos como Herodes, no seamos como Judas, no seamos como Pilato.
sino más bien seamos, en este caso yo sugiero, por último como Pedro. ¿Por qué? Porque así como Pedro falló, nosotros también fallaremos. Pero Pedro se arrepintió y regresó al Señor. En el caso de Judas, nunca, al parecer se arrepintió, más bien solo se suicidó. En el caso de Pilato, vamos a ver que él no quiere saber nada con Jesús. Él es un gentil que más bien quiere sacarse de encima este problema. Y en el caso de Herodes, que está muy cerca de la nación judía, alguien que puede haber sido muy religioso, está lleno de vanagloria, envanecido en su locura, ¿verdad? Y este hombre desprecia, menosprecia, escarnece, rechaza a Jesucristo. O sirves a Dios o no sirves a Dios. O sigues a Jesucristo para siempre con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, o simplemente no lo sigues. No puedes estar en el medio. O le perteneces a Dios o no le perteneces a Dios. Léete el Salmo 1 también. Bienaventurado el varón que no anduvo en silla de escarnecedores, ¿no? Que no anduvo ni se sentó encima, que no estuvo con esta gente mala, que no se acercó a ellos. Bienaventurado el hombre que se aleja del sistema mundano, ¿no? Más bien, el hombre que se acerca a Dios dice que será como a la palabra de Dios y que está caminando con el Señor. Es como un árbol junto a corrientes de aguas, que su hoja no cae y da su fruto a su tiempo. Lee bien el Salmo 1. Yo lo estoy parafraseando nada más, se me ha venido a la mente. Pero es como Dios quiere que vivamos. Ya no podemos estar mezclando nuestro corazón y nuestra mente con gente que se burla de Dios, que menosprecia al Señor, con gente que rechaza al Señor. Estamos allí para hablarles, para acercarnos con compasión, con amor, y si es necesario ayudarlos en lo que podamos. Pero de allí a hacer una amistad ya no se puede. ¿Por qué? Porque somos dos mundos totalmente diferentes. Yo ya he decidido seguir a Cristo y ya no puedo mezclar mi corazón, mi mente y afirmar lo que el mundo hace contra Dios. Burlarse contra Dios. Se burlan de Dios. Evidentemente se burlan de los creyentes también, pero peor aún que se burlen del Señor, difamen a Dios, digan cosas contra Dios que no son verdad, evidentemente, y nosotros no podemos afirmar esas cosas. Así que yo te animo a que tú y yo seamos como Pedro en el mejor de los casos, que nos arrepintamos y que volvamos a los caminos. Dios te dará poder, sabiduría, entendimiento, comprensión y provisión en este mundo de calamidad para hacer luces, pequeñas lumbreras, y que Él sea la antorcha que brilla y que alumbra las naciones. Nosotros debemos ser quien levantemos nuestra voz, quien pongamos a disposición el servicio para que la iglesia crezca, la luz brille y las personas que necesitan de Cristo vengan a Él. Y si hay alguien como Pilato, como Herodes o como la comunidad judía o tal vez como el mismo Judas que no quieren escuchar a Jesús, es lamentable, pero nosotros no podemos convencer a nadie. No tenemos ese poder. Esa es la obra del Espíritu Santo. ¿Y qué herramienta utiliza Dios con el Espíritu Santo? A ti y a mí. A nadie más. Dios no va a mandar ángeles para predicar el Evangelio, nos ha mandado a nosotros para que hagamos esto. Y miren estos dos personajes que han sobresalido hoy día porque son personajes importantes en la comunidad judía, ¿no? Judía hasta Galilea, ¿no? Las tinieblas, la oscuridad terminan entendiéndose. ¿Por qué? Porque tienen en común. En este caso, el diablo, que está manejando los hilos del sistema, está juntando la maldad para que Jesucristo muera. Está levantando los ánimos de la nación hebrea, ¿ok? Y está perturbando los corazones de estos líderes políticos y militares en esta ciudad, en estas zonas, para que se confabulen y den muerte a Jesucristo. De tal manera que dice que se hicieron amigos. Verso 12. Tanto Pilatos como Herodes terminan saludándose. Ay, brother, ya dejemos el pasado, pues, ¿no? Qué bacán este tiempo que hemos tenido de pelota. Hemos enviado a Jesús, ha venido. Ya te quitaste la venda, ¿no? Ya te quitaste la venda. No era lo que pensaba, ¿sí o no? Ya ves, yo te dije. Ya mi Pilato ahí conversando con Herodes. Un diálogo de repente muy mundano contra Jesús. Se hicieron amigos otra vez aquel día. Pero añade, porque antes estaban enemistados entre sí. Había una pugna, una pelea entre ellos. Así, ¿cuál fue el punto de quiebre? Jesús. Y estos hombres se volvieron unidos, amigos, porque es la palabra que utiliza y se hicieron amigos otra vez. Así que, querido hermano, amigo, que me estás escuchando, que no dudes
que la gente mala termine entendiéndose. Porque por el contrario, nosotros, los hijos de Dios, somos el otro lado del río, ¿no? Estamos al otro lado de la ribera. También deberíamos entendernos. Más allá de nuestras diferencias que podríamos tener en forma de alabar a Dios y de hacer las cosas, déjame decirte que ahorita el Señor nos ha metido una cachetada a todos, una bofetada a todos, ¿no? Se cerraron todas las iglesias y se acabó. ¿Y qué tenemos en común? El Evangelio. Eso es lo que tenemos en común. Prediquemos el Evangelio. Hablemos del amor de Cristo, la resurrección de entre los muertos, el perdón de los pecados, la vida eterna, del reino de Dios. Expongamos las Escrituras, que el mundo escuche que hay una oportunidad de que sus pecados sean perdonados y que puedan regresar al Señor. Así que la pregunta sería para cada uno de nosotros, como ya hemos venido recalcando vez tras vez al devenir de este estudio, ¿con quién te compararías en esta historia? ¿Con Judas? ¿Con Pedro? Tal vez con los líderes religiosos, incluso con Pilato, tal vez Herodes, no lo sé. A mí me gustaría compararme con Pedro, pero siempre la decisión es tuya. De repente la conducta de uno de ellos te ha llamado la atención porque tú tomas muchas de esas formas y el Señor te está hablando hoy día, ten cuidado porque ese camino solo te lleva a la perdición. A pesar de que estás buscando a Dios, tu corazón está tu mente está totalmente en otro lado, no está conmigo. Yo necesito que tú vengas conmigo. Que tengas una actitud de arrepentimiento, de amistad con Dios. Que Dios venga a tu corazón en esta hora y restaure tu vida por completo. El deseo de Dios es que tú tengas vida eterna. Así que, querido hermano, querido amigo, en esta hora que estamos aquí conectados en este programa que hemos realizado con la historia de Jesús ante Herodes, hemos visto estos otros personajes. A ver, dilo conmigo. Judas, Pedro, los líderes religiosos, Pilato y Herodes. Y todos ellos tenían una apreciación con relación a Jesús. No sé cuál sea tu apreciación de Jesús, pero la que yo tengo es la que tenía Pedro. Jesús es el Hijo del Hombre, es el Hijo de Dios. ¿A dónde iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Es el corazón de un hombre, tal vez impetuoso, un hombre tal vez sin límites, un hombre vehemente, ¿verdad? Un Pedro, pero honesto y sincero con Jesús, crédulo al Señor, dispuesto realmente a entregarlo todo por Él, con todos sus errores. Es y fue útil al reino de Dios, porque aún sus palabras que están escritas al final de la Biblia nos hablan del Señor. Así que, ¿cómo está tu corazón? ¿Con quién te comparas tú? ¿O con cuál te has identificado? Y en esta hora yo ruego al Señor que vengas a la presencia de Dios y restaures tu relación con Jesús. Es el Señor quien ahora toca tu corazón y te pide que te arrepientas de todos tus pecados, que dejes tu forma de vida sin Dios, que dejes tu forma de vivir sin considerar a Dios en tus caminos y que le pidas perdón de tus pecados. Dios ha decidido darte vida eterna solamente si te arrepientes y le permites que Él tome el control absoluto de tu vida. Es Dios quien esta hora te está pidiendo que abandones tu forma pecaminosa, tus mentiras, tus engaños, tus codicias, que dejes a un lado tu forma soberbia de vivir y que vengas arrepentido a la cruz. Sí, a la cruz. Ven a este lugar, a la cruz, y pon tu fe allí, esta fe que necesitas para tener vida eterna. Pero solamente es la fe en que Dios envió a su Hijo Jesucristo para ocupar tu lugar y mi lugar de castigo, bien merecidos por nuestros pecados, y al limpiarnos de nuestros pecados nos dará acceso en la santidad por la sangre de Cristo para entrar a su presencia. Así que ese es el llamado. Es muy simple: arrepentimiento y fe. Son las únicas dos cosas que Dios quiere de ti: arrepentimiento y fe.
Si pones estas dos cosas en tus palabras y en tu corazón, en estos días, medítalo en esta noche o mañana temprano y entrégale tu vida a Dios por completo. Haz que el Señor gobierne tu corazón. Deja que el Señor reine en tu vida y que Él dirija tus caminos. Vamos a orar. Señor Jesús, en esta hora venimos arrepentidos de todos nuestros pecados. Señor, dejamos delante de ti nuestra maldad. Reconocemos nuestra infidelidad. Reconocemos nuestra bajeza. Reconocemos, Señor, nuestros malos deseos y necesitamos que tú nos limpies. Y Señor, sabemos quién es el único que lo puede hacer, y es Jesús con su sangre en la cruz. Por eso es que en este momento creemos en eso, que la sangre de Jesucristo, que tiene poder, nos puede limpiar de pie a cabeza de todos nuestros males, que hoy nos arrepentimos, y en Él poder entrar al reino eterno que tú nos has dispuesto, Señor. En esta hora te entregamos nuestras vidas y nuestros corazones a ti y solo a ti por toda la eternidad. Señor, tú eres nuestro Dios y nuestro Señor para siempre, y te serviremos de todo corazón. Recibe nuestra alma y nuestros cuerpos pecaminosos, pero con el afán, Señor, de que tú los utilices para ti, para tu reino, para tu gloria y para tu honra. Señor, te entregamos nuestras vidas en el nombre de Jesús. Amén y amén.